¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este viernes 27 de septiembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a analizar el discurso del presidente Nayib Bukele el día de ayer en la 74 Asamblea General de la ONU. Nos acompaña en el estudio Naida Acevedo Medrano, ella es experta en políticas públicas, y también está con nosotros Juan Ramón Medrano, analista político. ¿Cómo están, Naida? Bienvenida. Muy bien, Wendy, qué gusto, la verdad me da mucho gusto compartir ahora. Felicidades, no había felicitado en este espacio y siempre es un gusto compartir con Juan Ramón, a quien tenía mucho tiempo de no ver. Juan Ramón, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Como siempre, un gusto. Gracias por invitarnos. Gracias, igual. Hay mucho que analizar esta mañana, a pesar de que fue un discurso disruptivo, lo dijo él, un discurso completamente fuera de lo tradicional, de lo que estábamos acostumbrados a ver en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Le sorprendió este discurso, Naida? ¿O se lo imaginaba más o menos así? No, de hecho, los formatos tradicionales del sistema de Naciones Unidas convocan, bueno, precisamente por eso hay una agenda, hay temas específicos que se eligen para trabajar desde cada una de las visiones de los países que asisten y se posicionan en torno a este tipo de problemáticas. No me esperaba este tipo de discurso, definitivamente. Sin embargo, tampoco me hace ruido en el entendido de que podría haber sido esperado dentro de la forma de actuar y de pensar del presidente de la República. De alguna forma él ha hecho una ruptura, ¿verdad? Desde hace algunos, desde el tema de la campaña, desde antes de la campaña, en la forma en la que está posicionando a una generación de manera particular, y yo creo que también hay como varios códigos alrededor de cómo leer este discurso. Acordémonos que estamos confluyendo en la historia ya varias generaciones, es decir, tenemos por lo menos 3 generaciones confluyendo y que participan de la política. Mayores de 60, entre 40 y 60, y entre 20 o menos de 20 y 40, ¿no? Cada una de estas generaciones ha tenido que vivir los últimos 20 años, pongamos, sin una posibilidad de interactuar de manera intergeneracional. Y aquí estamos viendo ese tipo de rupturas. Entonces vamos a encontrar ahí los diferentes lentes alrededor de los cuales se lea este discurso. Unos podrán decir y aplaudir alrededor de es importante cambiar el formato, es importante cambiar la lógica de comunicaciones del sistema de Naciones Unidas, son 74 sesiones ya, y alrededor de ellas también cómo funcionan los protocolos de una institucionalidad tan cimentada y de un formato además tan desarrollado como el del sistema de Naciones Unidas. Otros lentes lo verán desde la perspectiva más ideológica, ¿verdad? Es decir, cómo los posicionamientos en el sistema de Naciones Unidas también responden a esta lógica en la que el mundo se configura, y este me lleva al tercero, que es la geopolítica. Es decir, cómo también los diferentes países toman partido alrededor de las voces más fuertes que en el mundo se posicionan. Entre ellas, la voz de Estados Unidos, ¿verdad? La voz de China, que por cierto ni China ni Rusia llegan normalmente a estas sesiones del sistema de Naciones Unidas, entre otras tantas. Creo que es importante estas 3 lecturas porque también nos da una visión mucho más amplia de esta interrelación que no sucede entre las generaciones. Entonces viene el presidente de la República de El Salvador y dice, aquí hay una generación que al fin y al cabo lo que está demandando es un cambio de formato, no del sistema de Naciones Unidas, sino de la forma en la que comunica y en la que está trabajando el proceso de diálogo y de participación. Pero ojo, la participación alrededor de estos formatos de la cuarta revolución industrial también pueden ser un efecto ilusorio alrededor del ejercicio de la democracia. Entonces, tenemos como todos estos elementos alrededor de los cuales vamos a irlos desarrollando poco a poco. Sí, porque me interesa desarrollar la parte de los códigos que ella mencionaba y la lectura que se puede hacer a través de los diferentes puntos que el presidente dio alrededor de la parte de la transformación digital que hizo alusión. En su caso, Juan Ramón, ¿le sorprendió este discurso? Es decir, ¿se esperaba un discurso similar de acuerdo con el perfil que tiene el mandatario? Porque ya lo habíamos visto, por ejemplo, hacer, digamos, una cuestión más o menos similar en anteriores ocasiones, ¿no? Claro, sí. No en la Asamblea General de la ONU, por ejemplo. Sí, yo no me esperaba realmente un discurso provocador. Sin embargo, yo recuerdo que en su campaña y en su plan de gobierno el presidente siempre habló de la importancia de la tecnología y de la utilización en su gabinete y en su estilo y en su forma de ser.
efectivamente, tal y como decía Naida, los que tienen de 40 hacia abajo seguramente lo verán natural. Yo todavía, y veo que Naida también, uso la agenda en papel. Yo también, estoy en papel. ¿Verdad? No me acostumbro a la agenda en el teléfono inteligente. Es más, tampoco leo en las tabletas, sino que me gusta leer el libro impreso, ¿no? Me gusta más el olor de la tinta y del papel, pero eso somos nosotros, ¿no? Y efectivamente el presidente tiene razón en cuanto a que en un futuro, más bien ya en este momento, hay muchas reuniones virtuales, ¿no? Entre los CEO y los magnates a nivel internacional. No tienen que viajar y están realmente debatiendo intereses. De hecho, en el mundo se mueven miles de millones de dólares con un toque de dedo. Eso es una realidad. Y bueno, en el mundo la nanotecnología, la robótica, etcétera, es el futuro y es el presente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo sí tengo dudas todavía es de que sean obsoletos otros medios. Yo creo que las redes sociales están irrumpiendo, han jugado un papel determinante incluso para la elección del presidente Bukele, Trump, Bolsonaro, etcétera, pero todavía existe el equilibrio con los medios tradicionales de comunicación como la televisión y la radio, son todavía fundamentales. De hecho, creo que la prensa escrita sí ha bajado bastante. Somos pocos los que todavía compramos los periódicos y nos gusta leer el fin de semana. Pero también nos informamos por las redes sociales. Ahora, aparte de eso, yo creo que lo fundamental en esto es si sirvió o no el viaje del presidente Bukele y los resultados. De hecho, creo que él hizo su trabajo no en el discurso, sino que antes, obviamente, en las reuniones con el presidente Trump y seguramente con los contactos, no solamente con Naciones Unidas, OEA, sino que también con los representantes de los gobiernos de Europa, que son nuestros posibles aliados en este esfuerzo por combatir la delincuencia, por combatir la pobreza y por combatir la corrupción, que son, digamos, los problemas fundamentales. Pero el hecho en sí, insisto, fue un hecho provocador que va a dividir la opinión pública, ¿verdad? Para nosotros fue un poco parco, debió de haber aprovechado la tribuna para hablar de nuestros problemas. Para otros era importante el mensaje fundamental de imagen y se va a hablar del presidente joven que fue y hizo el llamado a Naciones Unidas de que hay que usar mejor o más la tecnología. Esos 16 minutos que ocupó el presidente Nayib Bukele en su discurso en la ONU se debieron aprovechar para hablar de otros temas, Naida, como menciona Juan Ramón, ¿coincide usted? ¿Y qué temas eran urgentes que el presidente sentara postura en esa asamblea de la ONU? Mire, yo creo que en efecto, al ser un discurso osado y al ser el primero, lo ideal hubiera sido combinar, ¿verdad? Es decir, no dedicar los 16 minutos solamente al tema del formato en el que comunica el sistema de Naciones Unidas, sino que también hablar sobre estos grandes temas que convocan al mundo. Es decir, el sistema de Naciones Unidas no se conforma porque sí, se conforma por una serie de acciones en la humanidad, así cometidas, que convocan precisamente a todos los países para evitar futuras guerras. El tema de la migración forzada, el tema del desplazamiento forzado como un fenómeno mucho más creciente cada vez, incluso por causas climáticas, ¿verdad? Porque esa es una de las causas que también pueden provocar el desplazamiento forzado, entre otras tantas. El tema mismo de combinar el gran problema que tenemos alrededor de cómo estamos trabajando en el mundo. Estas problemáticas se está avanzando mucho en el tema de gobernanza a nivel nacional, pero a nivel mundial también hay que avanzar en el tema de gobernanza. Me parece atinado mecanismos más ágiles de gobernanza a nivel mundial para resolver estos problemas. Sin embargo, creo que también falta un poco trabajar y profundizar alrededor de la naturaleza del sistema de Naciones Unidas. Sigue existiendo, sigue siendo, es decir, está bien acotar que el formato no es el más adecuado de acuerdo a los años que han pasado desde su existencia, se pueden mejorar, pueden ser perfectibles, por supuesto. Sin embargo, sí hay que señalar determinados elementos. Yo quisiera hacer también una relación con el discurso del presidente Trump. Okay.
porque es muy difícil entender el discurso del presidente Nayib Bukele si no hubiéramos escuchado el discurso del presidente Trump. Entonces ahí sí encontramos que también tiene sentido el no tocar de manera específica determinados temas. Vamos a quedarnos hasta acá. Naida, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista, este análisis tan necesario sobre el discurso que dio ayer el presidente Nayib Bukele. Son las 6 de la mañana con 52 minutos y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participen, nos envíe sus comentarios o preguntas de los temas que abordamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y nos encuentra también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando sobre el discurso del presidente Nayib Bukele el día de ayer en la 74 Asamblea General de la ONU, haciendo una lectura sobre los elementos importantes que destacó en este discurso y las ausencias también de temas que de alguna manera se esperaban que sentara postura. Nos acompaña en el estudio Naida Acevedo Medrano, experta en políticas públicas, y también Juan Ramón Medrano, analista político. En la primera parte de la entrevista, Juan, usted destacó y remarcó que este fue un discurso provocador. Me gustaría que nos detallara un poco más. ¿Por qué dijo que era provocador? ¿En qué sentido fue provocador? ¿A quién estaba provocando, según usted, el presidente Nayib Bukele? Bueno, de hecho, Nayib Bukele casi siempre se ha referido a sus seguidores y a la gente joven, ¿verdad? Yo creo que en esto voy a hacer un análisis desde mi perspectiva. Yo creo que en el mundo es bastante fácil irse nada más por lo pragmático, por lo moderno, por la tecnología, por los jóvenes que son la fuerza del futuro, la fuerza del presente, los productivos incluso, pero también creo que en nuestros países eso está, además de que tiene la historia del esfuerzo, el trabajo y la idea desde la reforma luterana, pero en la actualidad también tiene un problema, y es el problema de la falta de humanismo, la idea de ver nada más la mano de obra y de la utilización que tienen los países capitalistas, digamos, más groseros como el nuestro, en donde hay una gran brecha entre ricos y pobres, y que lo importante es exprimir al máximo al trabajador, y ni siquiera hay suficientes prestaciones sociales, la gente no se puede jubilar con dignidad, etcétera. Y existe, insisto, el peligro de que haya una pobreza alta, sobre todo de la tercera edad. Entonces, en Europa hay una combinación de la juventud, la tecnología, lo moderno, con la experiencia, ¿verdad? Con la gente que puede ver las cosas con, digamos, la tranquilidad de haber vivido, y con la preocupación de que los jóvenes son impulsivos, que a veces la inmadurez los puede llevar a cometer errores graves, ¿verdad? De hecho, yo fui muy impulsivo y el mejor ejemplo es haberme metido a la guerrilla, ¿no? Y haber andado arriesgando la vida y haber estado a punto de perderla en un montón de oportunidades, un montón de combates, a veces incluso... ¿Se arrepiente de eso? No, por supuesto que no. Eso me hizo, eso me formó. Y estoy orgulloso de eso, independientemente de los errores. Pero también me permitió darle una valoración enorme, un valor enorme a la vida, amar a mis nietos, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a mi país. O sea, todo eso se va arraigando. La tradición no se puede olvidar. Está bien la tecnología, está bien los jóvenes, pero también nosotros los viejos le damos esa salsa a la vida y digamos que le damos esa fortaleza a nuestra juventud. Entonces, yo decía, me recuerdo cuando estaba cercado, tenía que combatir para salir vivo, y que a veces incluso había compañeros que caían a la par. Eso me llenó a mí de un enorme amor por la vida de los demás, no solamente de la mía. Entonces, lo que yo quiero decir es de que un país
no solamente tiene que evaluarse por su alto nivel productivo, sino que también tiene que evaluarse por su alto nivel de convivencia social y de valores sociales. Nosotros lo hemos perdido, desgraciadamente. Eso tenemos que recuperarlo. En Europa tienen el otro extremo. El problema es que en Europa la población es muy vieja, ¿no? ¿Por qué? Porque valoran enormemente a la tercera edad y a la experiencia y el know-how, el conocimiento que tienen también muchas de esta gente, y la utilizan correctamente la experiencia con la juventud. Entonces, yo lo que quería dejar es el mensaje de que no nos podemos ir nada más por la vía de la tecnología y de la juventud y de la fuerza y también de la inexperiencia. También es importante la experiencia, la voz de la razón a la par de la voz nueva, moderna. Me gustaría que viéramos algunos comentarios que nos han llegado a nuestras cuentas en las redes sociales y que abonan a este análisis. Dice Rodrigo Mayora, porque ayer en mi cuenta de Twitter yo pregunté sobre reacciones, opiniones acerca del discurso del presidente Nayib Bukele en la ONU, y dice Rodrigo, me pareció superficial y vacío, no apto para la ONU. Dice Malcolm Cartagena, para otro escenario. Tenemos más. Ángelos dice, o sea, va al primer mundo a decir que usen la tecnología cuando aquí no hay camas en los hospitales. Habla de millones de cerebros conectados a la velocidad de la luz y pasamos días en el tráfico y no propone nada para solucionarlo. Vacío de contenido y espectadores. José Carranza dice, irrelevante, no enfocó los problemas de la región, en pocas palabras le dijo a la ONU obsoleta. Las oportunidades que tenía para resaltar a nuestro país fue desperdiciada solo para hablar de tecnología de la comunicación en la ONU y una selfie que nada viene a los temas importantes. Carlos Rosville dice, importante vender un nuevo El Salvador, no hay muchas cosas de que podemos estar orgullosos, claro, a nivel mundial, sin embargo el mensaje me parece una apuesta, a lo único que hemos acertado es nuestro presidente. Vamos con Ernesto, dice, me gustó el mensaje. Los mandatarios deben de cambiar su vieja forma de hacer política. Es hora de darle la oportunidad a que cada habitante de su país nos expresemos directo al punto. Naida, ¿cuál es su lectura sobre estos comentarios que son variados? Sí. Hay unos que están de acuerdo y otros que no. Y tiene sentido, un poco por como habíamos comenzado esta conversación. Ahí van a haber códigos generacionales que se van a posicionar. Y yo sí quisiera hacer un atento llamado a la población salvadoreña. Sucede que el mundo desde hace más de 30 años ha dejado de ser bipolar, ¿verdad? O sea, ha habido todo un proceso de reconfiguración geopolítica que cada vez más fue posicionando a una ideología imperante. No es la ausencia de ideología, es una ideología imperante. Yo creo que así hay que mencionarlo porque incluso el presidente comentaba en su discurso que habían como un cambio de paradigma alrededor de la política pública, ya no desde la perspectiva local, sino que personal. No hay nada más ilustrativo, ¿verdad?, alrededor de un posicionamiento específico que tú pases de lo colectivo o local a lo personal. Eso significa que entonces la forma de relacionarnos entre nosotros y nosotras es tan individual que hemos ido perdiendo poco a poco la capacidad de la empatía, de la solidaridad, del diálogo y sobre todo del manejo discursivo de nuestros propios problemas. Entonces lo que nos está sucediendo, y justamente lo vemos alrededor de los comentarios de redes sociales, y bueno, en las redes sociales también vemos todo un ejercicio muy fuerte de defensa de verdades, ¿verdad? Es precisamente esto que estamos leyendo, es decir, esta ausencia de diálogo intergeneracional, tal como decía Juan Ramón, en donde definitivamente generaciones, digamos, más jóvenes necesitan también nutrirse de esa experiencia, tal vez no la mejor, pero esa experiencia, ¿no? Y también aquellas personas que tienen mayor edad puedan transmitir, que eso es lo que no ha sucedido, o sea, no ha habido un proceso de transmisión y de abrir la puerta a estas generaciones que vienen irrumpiendo sin permiso alguno, ¿no? Y vienen irrumpiendo a este grado de, bueno, llego al sistema de Naciones Unidas y me tomo una selfie en mi discurso. O sea, así irrumpe la generación. Entonces, precisamente este diálogo intergeneracional se ve, tiene una ruptura y no hay una posibilidad o capacidad de realmente reconocer cuál es el punto medio común o de construcción que podamos tener. Cuando vemos los comentarios encontramos justamente los dos polos, ¿no? Una forma más tradicional, además dentro del sistema de Naciones Unidas, en donde
también el mundo de alguna forma se debate entre proyectos o visiones o enfoques un poco más de perspectiva social y otros más de perspectiva de defensas de capitales. Eso es la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, alrededor de ello también cómo funcionamos y empezamos a avanzar o a madurar en una instalación mundial o en un andamiaje mundial que realmente nos ha convocado a pensar ni siquiera como países latinoamericanos, sino que desde el eurocentrismo. Y eso es importante comentarlo. Entonces, desde ese eurocentrismo esperamos que funcionemos como país en ese andamiaje específico del sistema de Naciones Unidas, con un discurso específico colocado, ¿verdad? En este caso, con un protocolo en particular y con las problemáticas dimensionadas desde esta perspectiva eurocentrista, pero en donde muchos de estos países eurocentristas, anglosajones, entre otras tantas, también son responsables de estos problemas a nivel mundial. Temas globales, ¿no? Claro, que al final temas son los que se globales exponen y acá. en donde hay mucha responsabilidad. Es decir, y aquí quizás más adelante podemos desarrollar otro tema porque tiene que ver también con las revoluciones industriales y lo que han significado las revoluciones industriales en el mundo. ¿Por qué América Latina se convierte en las venas abiertas? ¿Qué significan las revoluciones industriales? Entonces, la tecnología, y ojo, por eso yo decía que hay que hacer un enlace, sería interesante hacer un enlace entre el discurso del presidente de Estados Unidos y el presidente de El Salvador, porque yo creería que también esto es un poco más profundo, es generacional, pero también tiene que ver con una ruptura de matriz de producción. Y es una cuarta revolución industrial. Y eso lo estamos viendo con las secretarías creadas desde la institucionalidad pública, una secretaría de innovación que no existía y que ahora se está abriendo, o cómo van a funcionar estas relaciones que seguramente van a abrir brechas productivas y de relaciones de producción distintas. A propósito, Naida, de lo que menciona, habría que ver cómo se va a traducir esto, este discurso, esta apuesta por la tecnología, por una modernización en las políticas públicas, y me refiero específicamente en educación, porque al revisar nosotros las 5.176 escuelas del sistema público del país, solamente 1.500 de estas más o menos tienen acceso a Internet. Entonces habría que ver cómo ese discurso, esa apuesta, esa, digamos, demanda de más tecnología se traduce también en lo que va a hacer el gobierno estos 5 años y cómo va a transformarse. Me gustaría que viéramos a propósito unas declaraciones que dio Omar Serrano sobre el discurso del presidente Bukele en la ONU ayer. Adelante. En primer lugar, creo que en un foro como Naciones Unidas, hablar de detalles del país no es muy adecuado. Yo creo que el presidente es un acierto dirigirse a la comunidad internacional. Eso es lo primero. En segundo lugar, el tema central, como ya lo decía Diana Verónica, fue el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en concreto de las redes sociales, ¿verdad? Y creo que el afirmar que o nos actualizamos o evolucionamos es un acierto, porque hoy sin las nuevas tecnologías realmente nos desfasamos, o en palabras del presidente, ¿verdad?, nos volvemos obsoletos, refiriéndose a este ente supranacional como es el de Naciones Unidas. Dicho lo anterior, creo que para los salvadoreños es muy importante este discurso porque nos retrata el modo de pensar del presidente y también nos retrata el modo de actuar del presidente. A ver, Juan, decía Omar Serrano, este discurso es muy importante porque nos retrata el modo de pensar y de actuar del presidente, pero de alguna manera esto ya lo veíamos viendo nosotros en la campaña y cuando inicia su gestión al frente de la presidencia, esta manera de comunicarse con los ministros, despidos que se hicieron también vía Twitter, contrataciones que se han hecho también vía Twitter, es decir, no es algo nuevo, pero nos puede dar una idea, más o menos unas luces de cómo va a ser el comportamiento del presidente en estos 5 años, ¿no? En el tema, digamos, un poco más moderno, en salir de la caja, como él lo menciona. Sí, me parece que esto, digo que muy pocos pueden estar en desacuerdo, la mayoría estamos de acuerdo en que es importante usar las herramientas de la tecnología moderna, ¿no? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que tenemos que saber equilibrar entre la posibilidad de la alta tecnología que existe en el mundo y una escuela en donde los niños van descalzos, ¿verdad?, en donde se está cayendo el techo, se mojan, no tienen ni siquiera los cuadernos o los libros para leer en físico, que es nuestra realidad. O sea, es más, yo digo que los que votamos tenemos acceso, una amplia mayoría, a los smartphones, pero el grueso de la gente no tiene la posibilidad
de estar utilizando de manera generalizada ese teléfono. Él hacía alusión en su discurso, tenemos más celulares que la población porque en cada El Salvador. quien tiene 2, 3, varios teléfonos. O sea, no está eso. Una computadora, un alumno fue un objetivo del gobierno anterior que ni siquiera se ha cumplido. Ya lo decía, apenas hay una tercera o cuarta parte de gente que tiene computadora o de niños que tienen computadora. O sea, nuestra realidad nos lleva hacia abajo, nos hace aterrizar y entender de que nuestra problemática no es únicamente la tecnologización. Efectivamente tenemos que utilizar esas herramientas, pero nuestro problema es la corrupción, el alto nivel de delincuencia, el poco crecimiento de apenas arriba de un 2%. Los problemas históricos gravísimos de esa enorme diferencia entre unos pocos que son muy ricos y la gran mayoría que es pobre. La pobreza es uno de los graves problemas que ha traído incluso el crecimiento de las maras o pandillas, que ha traído los problemas de la corrupción, problemas de la ignorancia. Hay un montón de problemas que dependen de eso, de salir de la pobreza. Entonces, el reto de un crecimiento, como se ha dicho de muchos, de un 5 o 6% durante 20 años o más para ir saliendo de la situación en que estamos, eso no creo que lo vayamos a lograr única y exclusivamente con la tecnología y ni siquiera en un periodo presidencial. Por lo tanto, de acuerdo, el golpear la mesa fue muy bueno, pone al presidente incluso dentro del mensaje moderno. De hecho, Trump también lo estuvo haciendo. Ya dije al inicio, yo creo que no desaprovechó el foro porque seguro que fue a hacer sus contactos, seguro que algo va a obtener, por ejemplo, de esto que no hemos discutido, pero de la posibilidad de que sea El Salvador un tercer país seguro, etcétera. Pero nuestros problemas son tan graves, ¿verdad? Y tan históricamente relegados que resolverlos requiere de un tremendo esfuerzo de todos los salvadoreños y no solamente de un sector, mucho menos solo del gobierno. El presidente Bukele tiene que ser incluyente, mucho más incluyente, ¿verdad? Está bien que sea provocador en algunos aspectos, pero que tiene que echar mano de una buena administración y una buena relación con el Ejecutivo, del Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, con los medios de comunicación, con la gran empresa privada, con los trabajadores. De eso no me cabe ninguna duda. Y ahí necesita que todos los salvadoreños nos pongamos a la par de él, a trabajar duro, porque lo que tenemos por hacer es muchísimo. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría seguir abordando más elementos del discurso, pero también las reuniones que sostuvo el presidente Bukele el 25 de septiembre, primero con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y por la tarde se reunió con el presidente Donald Trump, que entre otros temas pues se habló de seguridad y también de migración. Hacemos pausa, regresamos enseguida con más de esa entrevista. Ya estamos en las redes sociales, no se olvide, para que nos envíe sus comentarios y preguntas de los temas que conversamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Continuamos 7 de la mañana con 18 minutos en este análisis sobre las declaraciones, el discurso que dio el día de ayer el presidente Nayib Bukele en la Asamblea General de la ONU, este concierto de Asamblea General de la ONU que se realiza cada año donde los líderes mundiales sientan posición de los principales problemas globales y también proponen soluciones. El presidente Nayib Bukele se enfocó en la importancia de la transformación digital, de la tecnología, de la modernización y llamó a la misma Asamblea General de la ONU a cambiar su formato. Nos acompaña esta mañana Naida Acevedo Medrano, ella es experta en políticas públicas, y el analista político Juan Ramón Medrano. El día miércoles 25, el presidente Nayib Bukele, Juan Ramón, se reunió
con el presidente Donald Trump en horas de la tarde, donde se abordó el tema de seguridad. De hecho, el propio Donald Trump felicitó al presidente Bukele por el combate y las acciones para disminuir la ola delincuencial y sobre todo aquellas que iban dirigidas a la pandilla MS-13. Y en el tema de migración también se abordó, pero digamos no de una manera tan profunda como algunos sectores esperaban, sobre todo para una solución, digamos, más integral del TPS. ¿Qué lectura hace usted sobre esta reunión que duró aproximadamente 35 minutos y donde el presidente Donald Trump delegó al secretario Kevin McAleenan para que se reuniese con la canciller de la República, Alexandra Hill, en los próximos días y buscar una solución al TPS? ¿Realmente se puede buscar una solución al TPS en estas condiciones? Bueno, quizá primero aceptar que fue una deferencia especial de Trump para ser reunido particularmente solo con Bukele, y en otra situación, por ejemplo, en el tema de Venezuela, se reunió con los gobiernos de América del Sur para tratar ese problema. Ese es un mensaje, sin duda. Yo he dicho que hay un mensaje claro en Centroamérica de parte de los Estados Unidos de que quieren potenciar o utilizar, como se quiera llamar, el liderazgo de Bukele aquí en la región, ¿verdad? En el Triángulo del Norte. Por supuesto que hay algo que todo el mundo repite y es de que los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses, y eso es real. En el mundo en general, ¿no? Las naciones invierten, no regalan. Y en ese sentido es en donde hay confluencia de intereses donde vamos a prosperar y a mejorar nosotros como salvadoreños, apoyados por los norteamericanos. Caso concreto, la delincuencia. De hecho, el mismo Trump había hecho ya una promesa de que él iba a golpear a la MS-13 en cualquier lugar. Y en eso coincide con el interés de Bukele y del gobierno salvadoreño, y de los salvadoreños en general, ¿no? De debilitar la delincuencia. El otro aspecto es la migración. Sin duda de que nos pongan ese mote o no, somos un tercer país seguro. El contener que pase por acá la gente o que nos manden gente de allá implica eso. O sea, un tercer país seguro, pero seguro para los norteamericanos, para ayudarles a que no se vaya tanta gente. Ahora, ¿cuál es la compensación a eso? Esperemos que sea, además de dinero, para que invirtamos acá en infraestructura, para atender mejor a la gente, a los migrantes. También esperemos que haya inversión de la empresa privada norteamericana, que haya facilidades de parte del gobierno para que vengan empresarios acá a invertir, que son los muros que hay que construir, es decir, los muros que hay que construir es fuentes de trabajo acá en El Salvador. Y esperemos también de que haya suficiente tecnología, suficiente capacitación de nuestra gente, suficiente apoyo, como ya dijo el mismo presidente, con información, caso del FBI que le está dando información a nuestro gobierno, ¿verdad? Y en general con apoyo político, con esa sombría importante que es que le eche el brazo al presidente norteamericano, al presidente Bukele. Esto es lo que podemos aprovechar. De acuerdo con lo que dice Juan Ramón, entonces usted esperaría, desde su análisis, que El Salvador se viese beneficiado en algún punto, luego de haber firmado un acuerdo, un pacto de asilo para los migrantes. Espero que no haya sido nada más por presión y no haya sido gratis. ¿Se justifica eso realmente? Porque hay que analizar también las condiciones que tiene este país para poder recibir migrantes, ¿no? La verdad es de que, justificado o no, Estados Unidos es la primera potencia militar y no sé si la primera o segunda potencia económica a estas alturas en relación a China, y nosotros somos el patio trasero de los norteamericanos, siempre hemos actuado así y no me extraña. Es más, el mismo FMLN actuó en una forma ecléctica, sin personalidad, o sea, no hizo nada para diferenciarse más que acercarse a Venezuela y a Nicaragua, que lo que le trajo ese resultado desastroso de cómo la gente lo vio tan mal, ¿verdad? Que quedó dos cuasi dictaduras, pues, y que estén siendo apoyadas por el gobierno, estuvieran siendo apoyadas por el gobierno y por el partido FMLN. No nos diferenciamos de otros gobiernos en la política del gobierno salvadoreño de los 10 años del FMLN. O sea, la relación con Estados Unidos fue indefinida. Pero en la práctica no pudimos hacer absolutamente nada para diferenciarnos ni para decirles no a los norteamericanos, más que estamos con Venezuela y estamos cerca de Nicaragua. Entonces, nosotros no podíamos parar la posibilidad, por ejemplo, de que nos dijeran, miren, ayúdennos a contener a la gente, cuiden su frontera para que no se siga viniendo la gente para acá. Eso
es casi imposible y hacerlo, no hacerlo era un poco no ir en la congruencia de lo que este gobierno ha hecho. O sea, el presidente Bukele se ha puesto como meta mejorar rápidamente las relaciones con los Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso puso a la señora Alexandra Gil, que obviamente tiene conocimiento y se ha desarrollado en ese medio, en ese entorno de las relaciones internacionales y en esta relación con Estados Unidos. Y en conclusión, ojalá y le saque provecho a ese gesto, a esa actitud de un acercamiento. Bueno, para el FMLN escuché las palabras de Chafik Hijo, que son exactamente las mismas del padre. Ha sido un gesto genuflexo, ¿verdad? Sin personalidad, de entreguismo. Para la mayoría de la gente, incluso para muchos de los que están en Estados Unidos ilegales, es un gesto que ojalá y seguramente van a estar pidiéndole a Dios de que genere condiciones para que los norteamericanos ablanden un poco la política y aunque no sean legalizar a todos los 195,000 y los otros más de 200,000 que son los hijos de los del TPS, por lo menos tratar de prorrogarlo y buscarle otras opciones de que se mantengan trabajando allá para esta gente y que además abra las puertas para que haya trabajo temporal como se está empezando a dar, que no es suficiente 10 y 6,000 más, sino que tendrían que ser 40, 50, 100,000 por lo menos, para que esté yéndose la gente a trabajar allá y se mantenga un poco esas remesas que tanto nos permiten sobrevivir acá. Ahora bien, ¿no creen que Estados Unidos tiene suficiente poder sobre los países del Triángulo Norte y México como para no brindar ciertos beneficios a cambio de un pacto de asilo, como lo hemos visto? Bueno, lo ha firmado El Salvador y lo ha firmado también Guatemala, lo firmó en julio, México lo firmó en junio y Honduras también lo acaba de firmar, Naida. Claro, yo creo que por ahí va a ir un poco la intencionalidad. Depende de cómo los países de la región también puedan reconocer y capitalizar este tipo de, digamos, no es diálogo, porque un diálogo necesita simetría, pero sí estas circunstancias. Y aquí no hay una relación simétrica, es decir, no somos amigos de Estados Unidos por tener las mismas condiciones definitivamente. En ese sentido, yo sí quisiera hacer como un llamado de atención muy particular. Aparte de lo que pueda significar de que El Salvador pueda ser un país que reciba solicitudes de asilo, yo creo que es un buen momento para repensar las políticas públicas en materia de protección social. El presidente dio algunas declaraciones en medios de comunicación, digamos, que tenían que ver no con la inmediatez de convertirse en, sino que en generar las capacidades iniciales que permitan a El Salvador ser un país receptor de personas que piden asilo. En este sentido, yo creo que más bien la contención, el reconocimiento y políticas públicas eficaces de protección social son necesarias. Y aquí sí va la sonada de campanita, es decir, necesitamos planificar las políticas públicas, no solo desde la inmediatez, que es muy importante que a mí me llegue a través de mi celular de última gama, qué es lo que está pasando en el Cantón El Aguacate, creo que eso es importante, pero no solo eso, es decir, necesitamos también, con base en una cantidad de diagnósticos existentes que podemos incluso todavía profundizar con mayores herramientas, otros instrumentos, entre otras tantas, mejorar esta protección social que todavía es necesaria. ¿Qué es protección social? Salud, educación, vivienda, apoyar a aquellas personas que todavía están en situación de riesgo y que por lo tanto buscan desplazarse. El tema de violencia, hemos visto que hay una disminución de homicidios sensible, pero también esto debe ser sostenido. De pronto tenemos que hay algunos días que se siguen elevando estos homicidios, es muy pronto también como para tener, digamos, un comportamiento de mediano o largo plazo y hacer una valoración. Sin embargo, apostarle a la eficacia de la política pública, ahí debe de ser. Y que estas trasciendan también los 5 años de gestión, Naida, que eso es muy importante, política ¿no? de Estado, además. Ojo con esto, yo creo que incluso el presidente Nayib Bukele no creo que esté pensando en 5 años. Creo que de alguna forma está gestando un proyecto que tiene que ver con una nueva forma de producir, insisto, y eso no lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, la disminución incluso del aparato de Estado, la reconversión de las secretarías, no es un simple acto de vendetta.
Ahí hay toda una intencionalidad de reconversión del aparato productivo del país. La creación de estas nuevas secretarías, la forma en la que también se comunica, el énfasis del discurso en el sistema de Naciones Unidas, lo que está diciendo es precisamente viene una transformación de todo esto. Y es la generación que yo lidero en mi país, digamos, la que va a hacer esta transformación. Sin embargo, yo lo dije en este mismo programa hace unos meses ya. Yo no creo que el problema sea la gestión de fondos y la inversión. Eso seguramente lo va a encontrar. La relación con Estados Unidos viene precisamente con ese tono. Es decir, El Salvador va a abrir su puerta de par en par y va a aceptar los términos de relación con Estados Unidos media vez tenga de manera recíproca inversión, ¿verdad? Esos son como las pláticas alrededor de las cuales se van a poder... ¿Cree que sea un ganar-ganar, Naida? Lo que pasa es que no? depende. Depende, Sí, porque si la inversión viene, pero no hay posibilidad de transmitirla a eficacia de políticas que transformen el cuadro de la situación social que vive el país, entonces no ganamos. Simplemente crecimos, tuvimos mayor inversión, hay crecimiento económico seguramente, que no se traduce en bienestar. El gran reto es poder poner en la balanza esa posibilidad de nuevos nichos de inversión o nuevos procesos de recibir, digamos, este tipo de apoyos, de ayudas, entre otras tantas, entre comillas, ¿verdad? Pero que éstas sean útiles a un propósito de transformar la situación de la población, que es salud, delincuencia, el tema de trabajo, y que la gente muy bien lo posiciona en la cantidad, infinidad de encuestas que tenemos. Ahí hay que llegar. Homicidios, fue los primeros 100 días lo vimos, sin embargo esto tiene que irse sosteniendo en un proceso más allá de un quinquenio que permita la transformación estructural de la pobreza en El Salvador y de la violencia. Ok, tenemos que hacer pausa, pero regresamos abordando el tema de la migración en este discurso, en esta visita que hizo el presidente Nayib Bukele a Nueva York. Regresamos. Esta mañana en la entrevista República conversando con Naida Medrano. Ella es experta en políticas públicas y también nos acompaña Juan Ramón Medrano, analista político. Estamos hablando sobre el discurso del presidente en la 74 Asamblea General de la ONU que dio el día de ayer, un discurso enfocado en su 100% en la transformación de la tecnología, en la modernización, en llamar a la Organización de las Naciones Unidas a cambiar el formato que tienen tradicional, y de eso estamos conversando esta mañana. Hablábamos también de la parte de migración y esta reunión que sostuvo el presidente con el mandatario Donald Trump en ese sentido, la demanda también de la diáspora salvadoreña por una solución, digamos, temporal a estas personas que están adscritas al TPS. Hablamos de 195,000 familias más o menos que están siendo afectadas. Hay que recordar que en enero del próximo año se vence pues este TPS que ha sido otorgado por el Congreso, pero me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio la Alianza Nacional del TPS en Estados Unidos, la dio a la prensa gráfica sobre esta reunión que tuvieron brevemente la diáspora con el presidente Nayib Bukele al salir del hotel donde se reunió con el mandatario Donald Trump. Bueno, somos más de 500,000 en total entre hijos de tepecianos, ciudadanos americanos. Ellos también tienen el derecho de estar con su padre y su madre por ser ciudadanos americanos. Entonces nuestra lucha continúa. Nosotros es una solicitud la que traemos al presidente Bukele este día porque sabemos que va a estar reunido con el presidente Trump. Y nuestra petición como familias TPS y Alianza Nacional del TPS es que necesitamos sentarnos en una mesa redonda para que escuche nuestras peticiones y nuestras necesidades como familias en el exterior, porque él está tomando decisiones sin conocer cuáles son los problemas que nosotros estamos teniendo en este momento en el exterior. Lo más importante creo que es el compromiso que obtuvimos este día de parte de él a seguir apoyando a las familias tepecianas y que que nos ayude a lograr lo que es la residencia permanente, ya que como le explicamos estamos con esa incertidumbre, solo nos quedan alrededor de 90 días de la protección temporal, el tiempo va corriendo. Bien, ahí veíamos las demandas, Juan Ramón, de estos salvadoreños que están adscritos al programa de protección temporal TPS, y hay analistas que dicen en el tema de migración, por ejemplo, que una de las grandes ausencias
que se han tenido en este discurso y en esta reunión que el presidente Bukele ha tenido con Donald Trump es precisamente no solamente lo del TPS, sino la vulneración de los derechos humanos, de acuerdo a las políticas antimigrantes que diga que el Estados Unidos ha estado realizando acerca de los miles de centroamericanos que están detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, esta separación de sus familias y las condiciones que no son unas condiciones humanas en las que estas personas están. ¿Coincide usted con esta apreciación, con este análisis, que este tema, esta postura un poco más férrea de parte del presidente Bukele, al igual de los otros presidentes de Centroamérica, faltó en la reunión con el presidente Donald Trump? La verdad es que si hay un tema en el cual van a haber claras diferencias entre nuestros gobiernos de Centroamérica y de América Latina y Estados Unidos, es el tema de migración. Allí tenemos claramente intereses opuestos, ¿no? A nosotros nos interesa que siga yendo gente nuestra a trabajar allá y a Donald Trump le gustaría que llegaran de Noruega, de Suecia, de Finlandia a trabajar a Estados Unidos. Él lo ha dicho. Entonces ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Tal vez la posición intermedia va a ser, mire, sí, le vamos a ayudar a no estarle mandando nosotros a la gente, pero ayudemos nosotros a darles trabajo acá, que es un poco el discurso que podría de alguna manera salvar la situación para nuestros países. Obviamente Bukele tiene, además del tema de la delincuencia, al cual ya le comenzó a meter el diente y que, ojo, le va a crear dificultades mantener la constancia esa de la baja. O sea, van a haber altibajos sin duda, porque no depende solo de él, sino que también depende de la delincuencia, la posibilidad de elevarlo o no. El otro gran tema al cual le está metiendo el diente es el tema político, económico, la corrupción. De hecho, las ICIES le va a servir muchísimo, porque independientemente del formato que ya se va perfilando, que es un formato sí, dentro de las reglas del juego, ¿no? O sea, con la Fiscalía General de la República, y que sería mucho más fuerte si lo aprobara, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, pero independientemente si la Asamblea Legislativa aprueba o no aprueba, gana el presidente Bukele y salen afectados los diputados de una u otra forma. Ese es un tema ganador para él también de cara a las elecciones ya del 2021. Pero los otros dos grandes temas fundamentales son el tema del crecimiento económico y el combate a la pobreza y de solución de la problemática social de educación, salud, vivienda, etcétera. Vinculado a eso tenemos el tema también de migración. Entonces, el tema de migración creo que es un tema que va a generar, insisto, cierta incongruencia para los gobiernos del Triángulo del Norte y para Centroamérica en particular. ¿Por qué razón? Porque no depende de la voluntad de nuestros gobiernos que la gente se vaya. Es más, con 2.000, con 3.000 soldados en la frontera, la gente va a seguir pasándose hacia Guatemala y de Guatemala hacia México y de México hacia Estados Unidos. O sea, independientemente de que ahora los gobiernos hayan puesto barreras, también tenemos una cosa que es negativa, que es terrible, pero es de que hay un crimen organizado que también tiene corredores hacia Estados Unidos y que tiene a veces vinculación con las mismas autoridades de nuestros países. Entonces, lo que estoy diciendo es de que la migración es un tema fundamentalmente para reelegirse el presidente Trump y que va a endurecer en algunas cosas y en otras suavizar un poco por conveniencia, pero que nosotros de alguna manera siempre vamos a endurecer. Aquí lo que puede suavizar el garrotazo de Trump es cuánto nos va a permitir invertir en función social para que nuestra gente sienta que valió la pena y en cuánto nos va a ayudar con los tepecianos en este momento. El presidente Bukele, luego del discurso, dio declaraciones a la prensa y habló de unas visas de trabajo. Desde hace unas semanas el ministro de Trabajo ha estado hablando de alrededor de 1.000 visas de trabajo para personas del sector agrícola. Sí. El presidente el día de ayer mencionó 6.000 visas más para el estado de Arizona. Naida, ¿cómo ve, qué puede destacar del discurso en materia de migración y de la reunión con Donald Trump y qué echa en falta? ¿Qué elementos a su juicio se debieron haber abordado
pasado en este encuentro? Mira, una cosa es lo que a mí me hubiera gustado y otra cosa es la que la institucionalidad pública a través del presidente de la República ha decidido priorizar en sus agendas de relaciones exteriores o en materia de política exterior. Es muy claro, es muy claro que la política exterior está encaminada de manera frontal y directa a tener una relación profundamente estrecha con el presidente de Estados Unidos. Eso ya está probado, dicho, sellado, etcétera. Entonces, estas relaciones, el riesgo que tienen es que por la simetría existente, países como los nuestros todavía vivan profundas vulneraciones, por ejemplo, en el caso de las personas que están en tránsito y que llegan o que están en determinados refugios, sigan viviendo también violaciones a los derechos humanos. Yo creo que eso es importante verlo y debería de ser un tema de agenda en función de, el gran desafío alrededor de la tecnología es ver cómo los consulados pueden atender la situación de salvadoreñas y salvadoreños en este tipo de nichos. Entonces, ahí es donde juntamos los dos ejercicios. De una manera más ágil. Exactamente, de una manera más efectiva, ágil y que resuelva el problema. Es decir, no podemos seguir viendo a niñas y niños en refugios o en centros de detención separados de sus padres y sus madres, y no podemos tampoco tener consulados que no hagan nada al respecto o que hagan muy poco al respecto de este tipo de situaciones, por respetar algún tipo de relación que no es sana, ¿verdad? Yo creo que la mayor riqueza de una relación entre los estados es el respeto recíproco. Ahora, teniendo claro esto, ¿verdad? Es decir, un mecanismo de utilización de la tecnología en función de responder a problemáticas específicas, yo creo que estos anuncios de, por ejemplo, visas agrícolas, que el presidente también aclaró que no solo se iba a tratar de visas agrícolas, sino que iba a ampliar el abanico. Sí. Esto es importante porque, claro, también seguimos siendo la mano de obra barata, necesaria además, claro, pero también rechazada. Entonces, eso también es un doble discurso que habría que ver hasta dónde se soporta y qué tipo o qué naturaleza de ciudadanos y ciudadanas también estamos provocando en diálogo y en una relación recíproca con otro país. Esto es bastante importante. Habría que ver el otro tipo de visas, cómo se genera la relación, y yo creo que sí habría que poner un poquito más de atención desde el respeto que merecemos y desde el respeto que también podemos irradiar como nación en torno a la atención a personas en situaciones específicas en Estados Unidos. Creo que esto debería de ser parte de la agenda y que definitivamente debe de trabajarse, ¿no? A ver, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con la última parte de esta entrevista. No nos cambie. Estamos ya en el último bloque de esta entrevista, son las 7 de la mañana con 47 minutos. En el estudio nos acompaña Naida Medrano, ella es experta en políticas públicas, y también el analista político Juan Ramón Medrano. A ver, otro de los puntos, Juan Ramón, que se tocaron en esta visita que hizo el presidente Nayib Bukele a Nueva York en la Asamblea General de la ONU fue la reunión que sostuvo precisamente con el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, donde llevó la petición del apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG. Hay que recordar que hace unas semanas el presidente anunció la instalación de esta instancia con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA, y también dijo en su momento que esperaba recibir el apoyo de la ONU. La ONU dijo que este domingo vendrá una misión exploratoria al país para poder abordar este tema. ¿Cuál es su lectura sobre esta instancia y el apoyo que podría tener de dos organizaciones internacionales, que no es muy habitual, la ONU y la OEA, en una instancia como esta? Sí, de hecho creo que varios hemos comentado de que el presidente Bukele tiene una ventaja, y es de que puede ver qué le funcionó y qué no le funcionó a Guatemala, y qué le funcionó y qué no le funcionó también a Honduras. Entonces él puede recoger lo mejor de la experiencia de esos dos países. Había mucha especulación y yo recuerdo que uno de los ataques, débiles por cierto, no le afectaron mucho al presidente, pero uno de los ataques de la oposición era de que se iba a utilizar
a la CICIES como un arma política para golpear a los adversarios. Yo en algunas ocasiones decía que no necesitaba de la CICIES, porque de hecho los mismos partidos, ellos mismos hacían el harakiri con su forma de enfrentar la realidad, cometiendo demasiados errores, ¿no? Entonces, estaban tan debilitados que no necesitaba el presidente usar a la CICIES para golpearlo. Sin embargo, se ha venido develando ya el esquema y todo apunta a que va a ser, el mismo presidente dijo, primero, no la voy a utilizar como un arma política, obviamente, y no va a ser el estilo de la CICIG, en donde hubo una cacería de brujas. Cacería de brujas en el sentido de que entorpeció la inversión nacional y extranjera temporalmente. Incluso creo que una de las dudas que tenía la ANEP era precisamente esa, que en el afán de perseguir a evasores, elusores y otro tipo de delitos de cuello blanco, se golpeara a algunos capitales que tuvieran cierta diferencia con el gobierno, ¿verdad? Ya dijo claramente el presidente que no, un paréntesis, es más, yo creo que el presidente Bukele tiene claro cuáles pueden ser sus socios en el esfuerzo de sacar al país del hoyo en que estamos. Estados Unidos es uno y la comunidad internacional, la empresa privada es otra, y no cualquier empresa privada, la gran empresa privada. Y ojalá que también incluya en esto a la micro y pequeña empresa que tanto necesitamos, porque bueno, el 70% del sector informal de la productividad. Entonces, eso es importante. Pero, además, pero más allá de los acercamientos que tenga el presidente Nayib Bukele con otros sectores, se supone que la CICIES o una instancia como tal debe combatir la corrupción, venga de donde venga, ¿no? Ellos lo han dicho. De hecho, yo escuché tanto al presidente Bukele como el vicepresidente Félix Ulloa decir de que van a combatir a la corrupción, a los corruptos y a los corruptores, o sea, tratando de decir que también van a combatir uno de los grandes males que muchas ONG internacionales y analistas han dicho, que es la evasión y la elusión fiscal. Se habla de 1.800 millones anuales. También vi la noticia de que el Estado deja de percibir más de 1.000 millones también por el tráfico de mercadería de manera ilegal. Es decir, que hay un montón de aspectos ahí que también esta comisión debe de atacar. Pero por supuesto tiene que empezar por la casa, tiene que empezar por el problema del mismo Ejecutivo, que es donde se maneja el presupuesto nacional, ¿no? Pero lo que quiero decir es lo siguiente: la CICIES tiene un alto componente político, ¿verdad? Sí, hay que combatir la corrupción, pero el presidente le viene como anillo al dedo, en el sentido de que el combate a la delincuencia le va a tener problemas porque van a haber fluctuaciones, ya decía, pero en esto de las CICIES yo creo que el resultado va a ser muy positivo, sobre todo de cara al 2021, que es donde necesita cambiar la correlación de fuerza, que en otra oportunidad hablaremos. Yo no creo que saque los 43 votos solo Nuevas Ideas, por ejemplo, por el tema del sistema de residuos. Es posible que haga una alianza con Nuevas Ideas. Cambio Democrático, que está recogiendo la firma y que también puede sacar varios diputados. Y eso le puede dar una correlación favorable, por supuesto. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Naida, tengo 2 minutos para conocer su valoración sobre esta comisión. Sí, mire, yo creo que las últimas declaraciones del presidente, de acuerdo a la conversación que tuvo con el secretario general Guterres, es que precisamente a lo que se le va a apostar es al fortalecimiento de la institucionalidad pública. Perdón. Tenemos un grave problema en el sistema político, la gran falta de representatividad, es decir, por qué las personas no se sienten representadas, obedece a que los partidos políticos definitivamente empezaron a generar todo un proceso de diálogo y negociación en ese sistema político que empezó a llenarse de vicios. Entre ellos, por ejemplo, el tema de una falta o una ausencia fuerte y potente de institucionalidad pública, con protocolos, con reglamentos, con normas de conducta, con funcionamiento sólido, independientemente de esa componente partidaria. Pero si sumamos toda esta falta de protocolos, espacios de diálogo, funcionamiento de la institucionalidad a estas componentes partidarias, lo que tenemos es precisamente representaciones partidarias sin reglas. Entonces, evidentemente, tenemos instituciones lideradas que respaldan
ideología y funcionamiento de partidos políticos. Así es como funciona nuestra institucionalidad. Para romper con eso, definitivamente lo que se necesita es trabajar todo un proceso en el sistema político que reconvierta la manera en que los actores de este sistema político toman decisiones y además fortalecer las reglas alrededor de las cuales funciona la institucionalidad pública. Una democracia funciona en la medida que existen contrapesos o controles de su institucionalidad. Si una persona no tiene los protocolos claros y definidos y además responde a un interés partidario, definitivamente no va a lograr hacer un control a otra institucionalidad que tenga su misma ideología o con quien haya negociado. Eso es lo que nos pasa. Si Naciones Unidas y si la OEA trabajan en el proceso de fortalecimiento de estos protocolos de institucionalidad como tal y con los actores políticos, entre ellos los partidos políticos, los que tienen baja representatividad ahora, como los que vayan generándose como nuevos actores en un escenario de democracia o de tránsito hacia la democracia, entonces podremos ir avanzando. Si no, muy difícil. Ok. Bueno, con esto finalizamos. Naida, muchas gracias por habernos acompañado. Juan Ramón, gracias, qué gusto. Gracias por invitarnos. Con esto cerramos, les espero el próximo lunes. Fuerte abrazo, buenos días.